Perrillos, en el Final de Sterling vs. Salah descubrimos tres cosas. Número 1, Aljo, cuando se lo propone, no es nada aburrido. Número 2, llegó otra Kayla Harrison al peso gallo de las mujeres. Y número 3, ya sabemos quién será el nuevo compañero de celda del chaparrito. Pero de esto les platico más adelante. Vámonos recio con Max Griffin contra Víctor Valenzuela. El hijo de Kelvin Gastelum y Max Schnell se lleva la victoria por decisión. Y esta fue una pelea muy digna de una cartelera supernova. Cero talento, cero entretenimiento y ninguno buscaba finalizar. Siguiente, Francis Marshall contra Lucas Brennan. Y muchas felicidades, Francis Marshall es el primer peleador de la UFC en ganar una decisión 30-0 y en las tarjetas de los tres jueces. Brennan es el típico autista que se comió el cuento de los Gracies y dijo, yo también puedo hacer eso. Pero mi compa se le olvidó que no estaba en el ADCC. Me gustaría saber qué era lo que estaba intentando hacer el vato. O sea, si en su perra vida tira un 1-2, no puede derribar, y en el piso, si le ganan los underhooks, no hace nada. O sea, estaba rezando para que le cayera un tragamonedas en la cabeza a Marshall o cómo tenía pensado ganar la pelea. Es una pregunta 100% seria y si ustedes me pueden ayudar a responderla, son más que bienvenidos. Siguiente, cabe recalcar, Francis Marshall le puso una tunda donde sea donde vaya la pelea. Siguiente, Yafel Filo contra Cody Durden. Cody Durden se llevó lesión sobre Yafel Fijo ganando el primer y el último asalto. Y yo en esa pelea, honestamente yo pensaba que Filo tenía una clara ventaja en el grappling. Recordemos que casi sometió a Mokabe, pero Cody Durden resultó ser mucho mejor de lo que esperaba. No me malinterpreten, esa pelea estuvo muy cerrada. Estaba tan reñida que se decidía así. ¿Quién es el que llega a la posición más dominante? El que llegara a la toma de espalda, media guardia o monta, se llevaba el round. Así de peleado estaba. En el striking ninguno de los dos brilló mucho. Sí diría que Durden es un poquito más técnico, pero tampoco es como en que le estuviera dando una tunda, ¿verdad? Mientras que el grappling sí fue muy entretenido de ver, no tanto como en el evento estelar, pero ahorita volvemos a este. Pero sí vimos una cátedra de derribos, barridas, raspadas, scrambles y ¡nah, hombre! Hubo de todo. Menos sometimientos. Vimos constantemente este tipo de secuencias. Por ejemplo, uno derriba al otro con un side trip, lo raspan con un ganchito de mariposa. Ese trata de buscar la toma de espalda, pero se le escapa la presa. O también vimos bastante que uno llega un bodylock contra la reja, derriba con un lateral drop, llega hasta media guardia e intenta un triángulo de brazo, pero se lo defienden bien al no dejarlo mejorar posición. Y es como ver scramble tras scramble tras scramble, pero por 15 minutos, perrillos. Y creo que todos podemos estar de acuerdo con esto. Este tipo de grappling es muy entretenido de ver a diferencia de Shimaev. Siguiente, Mayra Bueno Silva contra Michelle Montague. Michelle Montague, mejor conocida como la hija australiana de Brock Lesnar, le gana el primer y el último round a Mayra Bueno Silva. La australiana tenía dos ventajas muy claras en esta pelea. Número 1, fisicalidad. Yo creo que sin pedos le puede ganar unas vencidas a Tomás Pinal. Número 2, toma de decisiones. Ella ya sabía, tengo una clara ventaja en el grappling, vámonos a ese terreno. Mientras que Mayra, que es retrasada, buscaba derribar a Montague después de que la dominaran por 4 minutos y medio en el primer round. Y ojalá estuviera exagerando. ¿Por qué quieres volver ahí? Si ya vimos que en el round anterior te tuvo que salvar la campana. Puñetas. Y aún más considerando que Montague no quería nada que ver con el striking. Su cara comunicaba que es un área muy incómoda y totalmente desconocida para ella. Es una anacona en el grappling, buenas transiciones, buen control y un gran apoyo muy preocupante. Pero la pelea de pie es una lombriz. Siguiente, Jackson McVeigh contra Cedric Dumas. Jackson McVeigh somete a Cedric Dumas en el primer round. Ya sabemos que Dumas, si no pelea contra mujeres, el vato es imposible que gane. Y con esto les digo todo, un upper de un grappler le bastó para que lo doblaran como silla y lo sometieran con un Dars. Esperemos que le vaya bien como siguiente compañero de celda del Chapo, porque seamos honestos, ahí es donde va a dar. Siguiente, Rodolfo Vieira contra Eric McCónico. Rodolfo Vieira es tan basura que hizo que Eric McCónico pareciera la reencarnación de Israel Adesanya, pero cuando a este le salió una shishi. Y con esto me refiero a que nunca habíamos visto a McCónico tener éxito en ningún lado. El vato, hasta el movimiento de pies de Lomachenko sacó, pegaba, esquivaba, combinaba y cerraba con una patada a la cabeza, mientras que Vieira tiraba machetazos con la cabeza agachada. Algo bien, algo digno de un peleador de MMA que lleva 7 años en la empresa más grande del deporte, claro que sí. Vamos de mal en peor. Siguiente, Marcos Buchecha contra Ryan Spann. Ryan Spann noquea a Marcus Pucheros Buchecha en el segundo round. Esta pelea estuvo muy cagada. Es demasiado ridículo ver a practicantes de jiu-jitsu balancearse como tortuga boca arriba, cuando los desgraciados pesan arriba de 100 kilos. Lo peor de todo, el practicante de jiu-jitsu, con varios campeonatos mundiales al más alto nivel, tuvo un tercio, y no estoy exagerando, del control total en el piso, contra un striker.
contra un striker. Otra vez, pero no se escuchó. Contra un striker que fue sometido por Anthony Smith. Sin comentarios. Siguiente. Montel Jackson contra Raoni Barcelos. Raoni Barcelos le roba lesión a Montel Jackson. Primera vez que digo eso. Y aunque sí prefiero que esté él en el top, porque ni a la mamá de Montel Jackson le gusta ver sus peleas, no se me hace tan descabellado pensar que perdió el último round. El primero lo perdió claramente, lo traían como trompo dando vueltas por todo el octágono después de comerse un jab. El segundo lo controló prácticamente de inicio a fin en el piso, pero el tercero es muy reñido. Ninguno de los dos destacó, pero no me voy a quejar, a nadie le importa Montel Jackson. Siguiente, David Grant contra Adrián Luna Martinetti. David Grant domina a Adrián Luna durante los 15 minutos de la pelea. La clave para que el inglés ganara fue muy simple pero efectivo. Adaptabilidad. Mientras que Luna buscaba presionar y no tirar nada, parece que es ecuatoriano esto. David buscaba detectar patrones, explotarlos e invertir constantemente el cuerpo y las piernas del ecuatoriano. Durante el round y medio, Grant hizo esto: cambio de distancia, tira un jab, da un paso y finaliza con un low kick. En esos 7 minutos pudimos ver esta misma secuencia como 30 veces, y las 30 veces Luna se las comió. 50 batazos después, el ecuatoriano cambia de distancia y procede a hacer lo mismo, presionar y ya. Por otro lado, Grant seguía con sus inversiones y ahora el vato intentó arrancarle la otra pierna, y el vato seguía de terco tirando lanzas al cuerpo. Y a esto es a lo que me refería con adaptabilidad. Aunque Davey no tenía tanto éxito con su boxeo, sus piernas seguían muy finas. Vio que Luna se agachaba constantemente fintando un cambio de nivel, y en cuanto lo veía venir, tiraba un rodillazo, y Adrián así es como se comió más de una. Fue un muy buen desempeño de David Grant, y recordemos que el vato tiene 40 años y sigue dando guerra al veterano, ¿cómo la ven? Siguiente, Rafa García contra Alexander Hernández. Rafa García se llevó la decisión y lo vimos como nunca, inteligente, preciso y rápido, siendo este último aspecto el más importante. Él, a diferencia de Bueno Silva, detectó una ventaja muy clara y le sacó mucho jugo por 15 minutos. Mientras él fintaba su jab, Hernández abanica un gancho de zurda y García contragolpea con un recto que aterriza en la nariz. Los intercambios de jab casi siempre los ganaba el Mexa gracias a sus reflejos. También es eso a lo que me refería con la diferencia en rapidez. Rafa conecta, esquiva, mientras que Hernández rozaba con sus golpes y se comía castigo constantemente. Además, Rafa se vio muy fuerte en el grappling, consiguió varios derribos con buena técnica, pero también lo puso a volar con un high cross, con el que creo que a Sayetla le dio el pobre de Hernández. Casi se me olvida, Hernández intentó un double leg donde ya tenía pescado a Rafa, pero este con un sprawl bien potente lo pudo defender, y Hernández por poquito agujera el octágono con la chompa. Y como les comenté en el intro, nunca habíamos visto a Rafa con este nivel, y recordemos que Hernández llevaba una racha de 4 victorias. Ojo, cuidado. Siguiente, Norma Dumont contra Jocelyn Edwards. Esta pelea se la llevó claramente Jocelyn Edwards, y no entiendo por qué Dumont estaba reclamando al final. Y la panameña utilizó dos claves muy simples, pero muy inteligentes. Número 1, presión. Como yo siempre les he dicho, perrillos, yo considero que contra un grappler, una de las mejores cosas que puedes hacer es hacerlo retroceder. Así tú controlas el ritmo de la pelea, la distancia, y al final del día, ellos son los que se cansan más al tener que retroceder constantemente. Y número 2, control de la distancia. Otra clave más que les acabo de comentar. Jocelyn Edwards conectaba constantemente sus golpes rectos, aprovechando que tiene una ventaja claramente en el striking y en la distancia. Y así es como pudo lograr que Norma Dumont no pudiera implementar su grappling, cosa que le salió de maravilla. Siguiente, Aljamain Sterling contra Youssef Zalal. Nunca pensé decir esto, pero qué buen desempeño de Aljamain Sterling. El vato se llevó prácticamente todos los rounds, y ese tipo de grappling es el que es el más entretenido de ver, que aprenda Chimaev y Makhachev. El vato, como se los comenté, se llevó prácticamente todos los rounds. Y para hacerle justicia a este desempeño, vamos a repasarlo de uno por uno. Primer round. El primer round fue claramente para Ayo. El vato le barrió la base a Zalal y así lo pudo controlar en el piso. Aunque el marroquí sí buscó varias sumisiones como triángulos y cosas por el estilo, pero Ayo ya se los esperaba y los pudo anticipar constantemente. Eso sí, hay algo muy preocupante en el juego de Ayo que vimos en este episodio. El vato no tiene muy buena defensa en el striking, cosa que más o menos lo podemos ver en la pelea de Sean O'Malley, pero ahorita fue mucho más evidente. El vato avanza constantemente con el mentón arriba, las manos un poquito abajo, y no tiene un muy buen movimiento de cabeza, cosa que creo que alguien poquito mejor que Zalal lo puede explotar. Segundo round. Zalal estaba dominando la mayoría del round manteniendo a Ayo en su distancia. Cada vez que Sterling se acercaba, Zalal lo recibía con un jab, y cuando retrocedía, eso se repetía, y vimos cómo poco a poco el marroquí iba ganando confianza hasta que decide girar. Aljamain le toma la espalda y lo controla por el resto del round. También lo castigó constantemente con gancho, gancho, gancho y más ganchos, permitiendo robarse este asalto. Qué raro.
Tercer round. Zalal controló la toma de espalda por 4 minutos y tuvo una guillotina bastante profunda que puso en muchos problemas a Aljo, pero se logró defender bastante bien. Cuarto round. Aljamain Sterling le puso una tunda a Zalal en todos lados. Desde el inicio del round se puso muy agresivo. Fintó su jab, conectó un machetazo a las piernas, fintó otro jab, repite lo mismo y otra vez repite esta misma secuencia. Después intentó un derribo, transicionó un single leg y corta la esquina. Fue un round completamente del lado de Aljamain. El vato le toma la espalda por todo el round y usó la cabeza del marroquí como si fuera un tambor constantemente. Quinto round. Este fue el round más preocupante para Aljamain. Zalal ahora fue el que presionó bastante fuerte y aprovechó los dos aspectos que le mencioné antes, que Aljo siempre tiene la mandíbula arriba y su striking no es muy bueno, por no decir malo. Pero desgraciadamente el marroquí tuvo nada más 2 minutos de éxito, hasta que el gringo dijo, YOLO, vamos a darle. Y ahora él fue el que empezó a spamear jabs, rectos mal tirados, pero hizo que Zalal lo respetara. Así lo derribó, le tomó la espalda y siguió con su show de tambor sinaloense. Y como se los comenté anteriormente, nunca habíamos visto un Aljamain tan activo en el piso. Ya sabemos que el vato es una bestia para tomar la espalda y controlar desde ahí, pero nunca habíamos visto que conectara tantos golpes. Vean los números. Es ridículo lo activo que estuvo. Si esto hubiera sido contra Peter Yan, o si hubiéramos visto una actividad similar contra Sean O'Malley, el vato probablemente seguiría siendo campeón de las 135 libras si me lo preguntan a mí. ¿Qué podrá seguir para Aljamain Sterling? No me molestaría ver que tome otra pelea antes de pelear por el título. Estaría bien verlo pelear contra el perdedor de Movsar contra Volkanovski, y ahora sí que pelea por el título, o contra el ganador de Diego López y Steve García. Cualquiera de esos 4 peleadores creo que le pueden dar bastante guerra a Aljamain, pero son muy buenos machos, honestamente. Y contra Yusuf Zalal, el vato creo que está en el top 7, por alguna razón que desconozco, pero puede pelear contra Kevin Vallejos para que lo noquee rapidito. Eso es todo, perrillos. Si les gustó, déjenme un like, un comentario. Y si les gustan las MMA y si les gusta este tipo de grappling, no como el de los rusos, está en el lugar correcto. Nos vemos en la siguiente. Adiós.